Y bueno, hermanos, damos comienzo a esta tercera semana de escuela profética y sé que el nivel hoy sube, lo va a experimentar. Yo sé que ya lo está sintiendo, el nivel espiritual. Quería decirles que el Señor quiere que entendamos que a medida que sube el nivel, sube la demanda. Si usted vino a anotar, y para eso está en una escuela, anote, hermano. A medida que sube el nivel, sube la demanda. Esto es algo que a veces no medimos nosotros como congregación. Pero cuando usted aprueba un nivel, entra en una mayor autoridad y un mayor gobierno en el espíritu. Cuando usted aprueba un nivel, usted entra en un nuevo mayor, usted entra en mayor nivel de autoridad y gobierno. Hablando de lo profético, antes de leer la palabra que tenemos hoy en Juan 2, del 1 al 11, hablando de lo profético, los profetas movemos en el espíritu las conexiones de los tiempos. Los profetas movemos en el espíritu las conexiones de los tiempos, somos instrumentos de conexión. Esto es importante entenderlo, porque lo que el espíritu está trayendo es un tiempo de conexión. Y hoy vamos a hablar de un tema muy poderoso, hermano. Hoy vamos a hablar sobre lo sobrenatural. El tema es lo sobrenatural. Estamos siguiendo unas enseñanzas que están en el estudio que les entregué la semana pasada, pero yo le he dicho al Espíritu Santo que yo no me quiero encuadrar ni en lo que Él me enseña antes de venir a entregarles a ustedes, sino que yo quiero ser guiado. Y el Señor me empezó a inquietar esta semana para hablar de un tema que no está en el estudio que les entregué, y es sobre lo sobrenatural. Y obedeciendo a la guianza y a la dirección del Espíritu, porque yo creo que si hablamos de una atmósfera profética, que es el tema que no hemos concluido todavía, tenemos que entender que si no somos guiados y direccionados por el Espíritu y dispuestos a cambiar en cualquier momento según el orden del Espíritu, no podemos estar en una atmósfera profética. Recuerda que yo les he enseñado que necesitamos ser firmes. ¿Y qué? Firmes y flexibles. O sea, estar dispuestos a ser redireccionados. O sea, si Dios dice cambia este propósito por hacerlo. El Señor quiere que nosotros tengamos esa dependencia de Él. Amén. Entonces vamos a la palabra. Vamos a hablar de lo sobrenatural. Tremendo tema, ¿no? Capítulo 2 de San Juan. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Repita eso: aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba.
Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero, diga conmigo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Versículo 11. Este principio de señales, diga principio de señales, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Vamos a hablar del tema lo sobrenatural. ¿Cuántos quieren vivir la vida sobrenatural que nos pertenece? ¿Cuántos la quieren vivir? Vamos a mirar principios que están en esta palabra, y les digo que es el Espíritu Santo quien nos va a hablar, porque Él fue el que me reveló lo que les voy a decir. Aquí este instrumento, este profeta, este hombre, solo es el puente, pero el que merece la gloria es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo me enseñó para enseñarles, me habló para hablarles en esa intimidad, en esa comunión con Él, y me dijo: enséñales sobre lo que te estoy enseñando. Lo primero que quiero decir es que hay señales. Anote esa palabra, señal. Ustedes sí saben que necesitamos en esta tierra saber leer las señales o aprender a leer las señales. Como para dar un ejemplo, cuando uno va manejando por una carretera, uno encuentra señales, ¿cierto? Y las señales están mostrando algo. Por ejemplo, si uno va por una vía y encuentra una señal donde hay un animal silvestre, una iguana, ¿sí?, un morrocoy, esa señal le está diciendo al que va conduciendo que le baje la velocidad, porque hay animales en riesgo de morir que pasan por la vía. El conductor que lee la señal, porque la entiende, las señales hay que entenderlas. Para usted poder sujetarse a una señal necesita entenderla. ¿Qué hace el conductor que entiende la señal y se somete a la señal? Baja la velocidad y mira si un animal de esto está cruzando la vía, porque las señales son puestas para entenderlas y son puestas para nosotros saber leerlas. Por eso necesitamos también aprender los que manejamos las señales de tránsito. Eso como para dar un ejemplo, ¿cierto? En lo natural. Cuando hablamos nosotros de señales en el reino, estamos hablando de algo muy poderoso. Lo sobrenatural está conectado con las señales. En lo natural, escuchen, en lo natural usted necesita saber leer las señales, en lo natural. Pero en lo espiritual, las señales tienen una voz. Les voy a dar dos ejemplos. La Biblia dice que cuando Dios se quiso manifestar a Moisés, Moisés tuvo una visión en el desierto, ¿cierto? Y la visión era una zarza, y esta zarza ardía en fuego y no se consumía.
Al ver Moisés la visión, digo en este momento la señal, Moisés dijo, iré a ver qué visión es esta, porque a él lo dejó asombrado lo que estaba viendo. Moisés estaba acostumbrado a que las zarzas ardieran en el desierto, eso era normal, pero no a ver una zarza que no se consumía. Y cuando Moisés se va acercando a la zarza, dice la palabra que Dios le habló. Moisés, Moisés, quita tus sandalias, porque el lugar que pisas, santo es. En el reino del Espíritu, las señales del reino tienen una voz. Estamos hablando de lo sobrenatural. También quiero darles otro ejemplo. Cuando Jesús estaba en el río Jordán, dice la palabra que hubo una señal. La señal fue que el Espíritu descendió en forma de paloma, ¿cierto? Y reposó, dice la palabra, sobre Jesús. Pero en ese momento que la paloma se manifestó, el Espíritu Santo reposó sobre Jesús, dice que se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Una señal y una voz. Es importante nosotros entender que las señales que el reino está trayendo a nuestros días tienen una voz. Necesitamos conectarnos con la señal, pero también escuchar la voz. Y ahí es donde el Espíritu Santo quiere entrenarnos en esa sensibilidad espiritual, para poder conectarnos con lo sobrenatural, ser sensibles al Espíritu. Ahora, la Biblia dice, estoy hablando de la señal, ¿por qué? Porque usted encuentra ahí en el capítulo 2 de Juan, en el versículo 11 dice, y este principio de señales. Ahora, la palabra principio tiene que ver con un comienzo. ¿Usted sí sabe que toda señal tiene que ver con un comienzo? Para Jesús fue el comienzo de su ministerio, ¿cierto? La señal. Para Moisés fue el comienzo de su ministerio. Entonces, cuando hablamos de un principio, hablamos de un comienzo. Pero escuche, todo principio tiene su fin. Y aún la Biblia dice que Jesús es el alfa, el principio, y también dice que es la omega, el principio y el fin. Entonces todo principio tiene su comienzo. Cuando usted va por una vía, volvemos a tomar este ejemplo, y usted encuentra una autopista nueva, como la que están haciendo aquí en nuestra nación, Colombia, por causa de todo este programa que viene de trabajo para esta nación. Entonces usted encuentra que por lo menos la ruta del sol, ¿cierto? La ruta del sol tiene un principio, comienza de un lugar y tiene un fin, llega a otro lugar. Una señal siempre tiene que ver con un principio, pero ese principio tiene que ver con un fin, ¿cierto? ¿Qué es el fin? El fin es el propósito. Si no conocemos la señal y no entendemos la voz, no vamos a conocer nuestro comienzo. Escuche, si no conocemos la señal, no entendemos la señal, no oímos la señal, no vamos a entender nuestro comienzo, ni vamos a entender el fin del propósito. Y lo más glorioso de este mensaje, hermano, es que en el comienzo, una semana llevaba el Señor de su ministerio. El primer milagro que el Señor hizo está registrado acá. Si fue el primer milagro,
y estamos hablando del comienzo, tiene que ver con que este milagro está puesto allí porque hay una revelación del final. Y ya vamos mirando a través de lo que el Señor ha revelado lo que quiero decir. Principio tiene que ver con comienzo, ¿cierto? Y hablamos que todo principio tiene un final. Y dice la palabra, y este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria. Mire lo que dice este versículo 11. Diga conmigo, y sus discípulos creyeron en él. Cuando usted empezó a caminar en esta escuela profética, cuando usted empezó a venir, ya está la tercera semana, y llevamos varias horas estudiando cada sábado que el Señor nos ha permitido estar acá, usted empezó a entrar en un discipulado. Y este discipulado profético tiene que ver con el despertar de la obra sobrenatural del Espíritu Santo en su vida. El domingo pasado, que por la gracia del Señor prediqué en este lugar, hablé del ministerio del Espíritu. Y lo que nosotros veíamos por la palabra es que el Espíritu de Dios está en la iglesia y su ministerio, aunque Él es Dios Espíritu, pero hablando ministerialmente, el Espíritu Santo es el encargado de despertar y de manifestar lo sobrenatural en la iglesia. Hoy hablamos de un evangelio, pero hay poca manifestación del evangelio. Hace falta la esencia. Esa esencia es lo sobrenatural. Amén. Entonces miramos que dice, y sus discípulos creyeron en él. El Espíritu me hablaba de 3 principios que hay ahí. Escuche, lo primero que el Señor quiere hacer con lo sobrenatural es desatar el liderazgo de la iglesia a través de un discipulado sobrenatural. Desatar el propósito, el llamado de la iglesia a través de un discipulado sobrenatural. Yo entendí aquí por el Espíritu de que el Señor comenzó su ministerio estableciendo un principio que tenía que ver con los discípulos que hasta ese momento le seguían. Si aquí registra la Biblia y sus discípulos creyeron en él, ¿quiere decir que no habían creído? ¿O no? No habían creído. ¿Qué les hizo creer a los discípulos en Jesucristo? La señal. ¿Se da cuenta? Entonces el primer principio es el principio de la afirmación. Escríbalo, el primer principio. Vamos a entender por qué necesitamos lo sobrenatural. Porque hay un primer principio que necesitamos mirar y es el principio de la afirmación. El segundo principio es el principio de la confirmación. Y el tercer principio es el principio de la activación. Cómo es hermoso el Espíritu Santo, ¿no? De un pasaje tan precioso como este, Dios le revelarnos secretos proféticos o secretos de la palabra o niveles proféticos. Porque eso es lo que el Espíritu está trayendo y está manifestando en esta escuela profética. Yo decía en la enseñanza de uno de estos sábados pasados que la Biblia está escrita en niveles. Y sabe que el Espíritu me confirmaba que era así. O me lo reafirmaba mi Espíritu. Los niveles tienen que ver con los tiempos, eso ya lo estuvimos mirando.
Creo que estamos en un tiempo precioso donde hay un mayor nivel de revelación. Si hay un mayor nivel de revelación, hay un mayor nivel de impartición para nosotros. Entonces hablábamos de 3 principios. El principio de afirmación. ¿En qué fueron afirmados los discípulos en ese momento? En la fe. En la fe. Base fundamental de lo sobrenatural. La fe. ¿Qué era lo que le preguntaba Jesús a los enfermos? ¿Crees? ¿Cierto? Conforme tu fe será hecho. Mire, base fundamental de lo sobrenatural es la fe. Hablamos de la afirmación, ¿cierto? La confirmación tiene que ver con el llamado. La afirmación tiene que ver con la fe. La confirmación tiene que ver con el llamado. Y usted aquí está siendo afirmado en la fe y confirmado en el llamado. Y lo tercero es la activación. Y la activación tiene que ver con el propósito. Y tiene que ver con lo sobrenatural. Me impactó cuando el Señor me llevó a mirar el versículo 11. Dice, y este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Entonces yo puedo mirar proféticamente que hay un discipulado que el Señor quiere que entendamos, y es el discipulado de lo sobrenatural. Lo sobrenatural, ¿qué tiene que ver con qué, hermano? Con los dones del Espíritu. Mire, para la profecía dice que según la fe se puede profetizar. O sea, la profecía dice profetice según la fe, según la Escritura, ¿cierto? Eso tiene que ver con afirmación en el llamado también. Pero vamos a mirar que está la palabra de ciencia, una palabra de conocimiento, ¿cierto? Está el don de lenguas. Está la diversidad de género de lenguas, que son varios lenguajes que el Señor entrega en el espíritu de la iglesia. La interpretación de lenguas. Todo eso tiene que ver con lo sobrenatural. Están los milagros, están los prodigios, están las señales. La Biblia dice que prodigios, señales, maravillas. Entonces mire la importancia que tiene lo sobrenatural en el llamado. Y nosotros fuimos equipados ya, porque todo está hecho desde la eternidad, para manifestar el reino. Cuando Jesús empieza su ministerio, Jesús sienta, por así decirlo, un precedente que tiene que ver con nosotros, la iglesia, hasta el día de hoy. Y si miramos aquí algo en la Escritura, versículo 1 del capítulo 2 de San Juan, encontramos que dice la Biblia que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y entonces que Jesús fue invitado y sus discípulos. Escuche, el número 3 tiene que ver con varias cosas, pero yo voy a dejarlo en una. El número 3 también es número de testimonio, porque la Biblia dice que 3 son los que dan testimonio. Entonces el número 3 también es número de testimonio. Y para nosotros entender el testimonio del Espíritu necesitamos entender el tiempo propicio de Dios. Escuche, lo sobrenatural, anote esto. Lo sobrenatural tiene que ver con un tiempo propicio en Dios, no en nosotros, en Dios. Lo sobrenatural tiene que ver con un tiempo propicio en Dios.
¿Sabe que un día a Jesús le dijeron sus hermanos, ¿por qué no te manifiestas? Porque los hermanos no creían en Jesús. Al mundo, para que el mundo sepa que tú eres, pero ellos lo decían porque ellos no creían en Jesús. ¿Y qué cree según la escritura que les dijo Jesús? Capítulo 7 de San Juan, versículo 5. Mire. Voy a leerles del 3. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Dice el versículo 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Mira el versículo 14 para dejarles algo claro acá. Hablando de la fiesta de los tabernáculos y del tiempo, dice la palabra, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Según esta fiesta de los tabernáculos duraba 7 días y después creo que la anexaron un día más, el octavo. Era una fiesta de regocijo, de alegría, y esta es una fiesta judía, pero donde estamos enfocados es en algo. Jesús conocía el tiempo y Jesús siempre se movía en el tiempo. ¿Cuál tiempo? En el Kairos, en el tiempo que estaba programado por el Espíritu. Por eso es necesario que usted y yo estemos programados en el Espíritu. ¿Sabe que el enemigo trabaja mucho en contra de esto? De que usted no entienda el tiempo, de que usted no se programe en el Espíritu. Jesús es el modelo perfecto de toda esta escuela profética, lo que hemos estado hablando. Jesús nunca hizo nada fuera del tiempo. ¿Se acuerdan de Lázaro? Estamos hablando del número 3, ¿no? Que es el número de testimonio. Y el que testifica en el cielo, aquí en la tierra, es el Espíritu de Dios. Pero testifica sobre aquellos que caminamos en obediencia y sujeción al Espíritu. Ahora, mire esto. La Biblia dice que llegaron algunas personas donde estaba Jesús y los discípulos y le rogaban que fuera a donde se encontraba Lázaro, porque Lázaro estaba grave, estaba enfermo. Pero dice la palabra que Jesús en ese momento no se movió hacia ese lugar. Jesús llegó donde Lázaro, su amigo, dice que esa familia era amiga de Jesús, María y Marta, cuando ya Lázaro tenía ¿cuántos días de muerto? 3 días de muerto, ¿no? El número 3 tiene que ver con el testimonio del reino en la tierra. Tiene que ver con resurrección también. Y escúcheme, el número 3 tiene que ver con una señal. Jesús le dijo a los que le decían, haznos señal para saber que realmente eres el Hijo de Dios, que eres el reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Solo una señal les voy a dar y ya está. ¿La señal de quién? De Jonás. ¿Cuánto tuvo Jonás en el vientre del pez? 3 días, ¿cierto? Bueno, usted entiende, lo que quiero decirle es que cuando nosotros hablamos del número 3 y hablamos de un principio sobrenatural, necesitamos entender que hay un kairos, que hay un tiempo. Usted no puede ir a hacer la obra fuera del tiempo. Por eso es necesario en el Espíritu entender el momento y el tiempo. Si Jesús hubiera ido antes de tiempo, no hubiera pasado nada. Pero el poder de resurrección se tenía que manifestar en Lázaro.
¿Se acuerdan la niña que tenía 12 años, enferma, la hija de Jairo? Y que cuando Jesús llegó ya no estaba enferma, sino estaba muerta. Era necesario que Jesús entrara en el momento donde necesitaba entrar. ¿Para qué? Para que no fuera una sanidad ni un milagro, sino una resurrección. Los niveles de milagros o los niveles los niveles sobrenaturales tienen que ver con una dependencia total del Espíritu. Eso es importante entenderlo. Con una dependencia total del Espíritu. ¿Por qué no vemos hoy tantos milagros? ¿O por qué no estamos viendo milagros? ¿Por qué no estamos viendo prodigios? ¿Por qué no estamos viendo señales? ¿Por qué no hay una activación sobrenatural en la iglesia? ¿A qué se deberá? Uno, porque no estamos entendiendo los tiempos. Dos, porque no estamos andando en la dependencia del Espíritu. Tres, porque no estamos en la fe, porque es por la fe. Hay mucho razonamiento. Pero el Señor quiere darnos un discipulado y nos lo está dando a través de esta escuela profética con manifestación. El sábado pasado Dios ministró, Dios habló. O sea, Dios dio una enseñanza y el Espíritu Santo llamó a quien tenía que llamar y lo ministró. Esa es una enseñanza que está siendo manifestada con las señales del reino. O sea, lo sobrenatural está activo y seguirá siendo activado en esta escuela profética. Les voy a decir del por qué. Porque primeramente estoy haciéndolo por la voluntad de Dios. Segundo, en el tiempo de Dios. Y tercero, porque el Señor da testimonio de su mismo propósito a través de lo sobrenatural. Hay algo más que quiero hablar rápidamente. Hablamos del número 3, pero quiero llevarlo al versículo 6. Dice, hablando del tema de las bodas de Canaán, dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra. Diga conmigo, 6 tinajas de piedra. El número 6 también sabemos que es número de hombre. El número 6 es un número de un sistema natural. ¿Sabe para qué eran estas tinajas de piedra? Para el rito, un rito. ¿De qué me habla cuando nosotros oímos la palabra rito? De algo que se hacía consecuentemente, de algo que tenía que ver con un establecimiento que era un régimen, era una dirección continua hacia algo. Algunos llegaban y se lavaban las manos allí en esos recipientes de piedra, y había muchas cosas que se hacía, por lo menos se lavaban las manos antes de comer. Todo esto tenía que ver con un ritual. Pero cuando hablamos de ritual, muchas veces si nos enfocamos en el tema que estamos hablando de algo que se establece como un molde, ¿cierto? Que se establece como un diseño continuo. Para usted andar en lo sobrenatural, usted tiene que aprender a ser redireccionado. ¿Qué es redireccionado? Que usted ayer fue en una dirección y hoy el Señor lo lleva en otra. Firmes y a la vez flexibles. Que usted fue a un lugar, aquí el Señor me hace ver algo, es porque nos va a hablar aquí. Y de repente el Señor lo guió a llevar aceite, porque es bíblico, ¿cierto? Para orar por un enfermo. Pero el enfermo esa no, y usted le aplicó el aceite. Pero resulta que el que no anda en los niveles de transformación y de cambio en el espíritu, siempre va a cargar la botella de aceite para donde vaya. Y a todo el que ve le va a echar aceite. ¿Sí? Cuando el Espíritu Santo dice la palabra que hay diversidad de dones y hay diversidad de operaciones. Entonces aquí es importante entender. ¿Y por qué llevo el número 6 aquí a la enseñanza? Porque como es número hombre, es número de un sistema, es un número de un sistema frío, de un sistema inamovible, de un sistema que es un esquema que se va a quedar siempre ahí. Y Jesús usa en ese momento lo que es natural para traer la esencia de lo que es sobrenatural. Ahora dice que los recipientes eran ¿de qué? De piedra. ¿De qué habla esto?
Yo analizaba de las tinajas, y las tinajas hablan del corazón. Hay muchos corazones que son de piedra. Uno de los espíritus que más ataca lo sobrenatural es el espíritu religioso. Es uno de los espíritus con los que más combate y ha combatido la iglesia. Y no crea que hay muchas clases de muchos, ¿cómo le digo yo? Muchos moldes por donde este espíritu se mueve. A veces uno dice, yo no soy religioso, pero si uno se escudriña profundamente, algo de religiosidad tiene. Y el espíritu religioso es un espíritu que impide lo sobrenatural. ¿Cuándo soy religioso? ¿O cuándo me muevo religiosamente? Cuando cargo mi botellita de aceite para todos lados, porque a todos tengo que tirarle aceite. Escuche, lo estoy diciendo en un sentido, porque usted puede que no cargue la botella de aceite. Estoy hablando a las siervas y a siervas acá, pero en su mente sí carga un molde. Bueno, voy a decirle esto porque su mente testifica. Yo hace unos 15 años más o menos, creo, llegué a predicar como evangelista a una misión en la costa. Y en ese tiempo el Señor empezó a usarme en un nivel de milagros tremendo. Y en una de las ministraciones dije, voy a contar hasta 3 en esa iglesia. Cuando diga 3, todos los que están enfermos pasen al frente. Y dije 1, 2, 3. Yo recuerdo que ese día me tocó decirle, hermanos, párenle, porque casi de la fe digo yo, porque dije, y cuando yo diga 3, todos los que pasen aquí van a ser sanos. Mientras venga de la silla al altar van a ser sanos. Y digo yo en esa fe, creo que era fe, me tocó decirle, hermano, pero más despacio, porque unos a otros se querían, chocaban por el afán de pasar al frente. Yo no oré, escuche esto, por los enfermos. ¿Cuál fue la palabra que yo di? Por eso uno debe aún escucharse. Yo dije, y el Espíritu Santo me dijo, hágalo. Cuando yo cuente 3 y dije 1, 2, 3, van a pasar aquí corriendo. Porque cuando usted se pare de la silla y llegue aquí al altar ya está sano. Eso fue lo que yo dije. Entonces, cuando pasaron un buen número de personas, ahora voy a pedir testimonio. Y entonces empecé a pedir testimonio, hermano, y cuénteme de qué lo sanó el Señor. Yo no le estoy diciendo, ¿y qué tiene? ¿De qué está enfermo? Mire que yo tengo que ponerme de acuerdo. Estamos hablando de una señal, ¿cierto? Escuche, no se me desconecte, estamos hablando de una palabra. Yo tengo que colocarme de acuerdo con el Espíritu, con la señal y con la palabra. Yo no tenía que orar por nadie. Y a la primera persona que le dije, ¿usted qué tenía? Dijo, no, hermano, yo venía con una inflamación en el estómago. Pero cuando usted dijo 3 y yo empecé a correr, sentí un calor y ya se me desinflamó el estómago. ¿Y usted qué tenía? Yo tenía una hernia y no la tengo. ¿Y usted qué tenía? Yo tenía un problema en mis pulmones. Y, hermano, yo mismo estaba asustado de ver los testimonios, porque en ese tiempo estaba empezando a moverme en esos niveles. Pero ¿dónde lo quiero llevar? El pastor de la congregación se confundió y él después lo testificó. ¿Por qué se confundió? Porque él decía, pero ¿cómo así este hombre no ora por los enfermos? Porque la Biblia lo dice, ¿cierto? Que oremos y también dice, impongamos, pero también dice, y envió la palabra y lo sanó. Y también dice, ¿y cosas mayores? ¿Se da cuenta? Con el tiempo el pastor entendió. Él quedó, mire, parece, de pronto alguno aquí dice, no, pero yo no le veo problema a eso. Pero él sí se confundió. Y él lo dijo después. Decía, yo no entiendo, este hombre no ora por los enfermos. Y hay muchas veces en las que yo no oraba. A veces no cuento hasta 3, a veces el Espíritu Santo me dice, sopla y di que los que están enfermos van a quedar sanos. Oigo a Dios y yo soplo y los paso a dar testimonio. A veces me dice, canta, y mientras esté cantando los voy a sanar. De que estamos hablando de lo sobrenatural, pero mire que esto tiene que ver con el número 6 y sobre las tinajas que estamos hablando, porque habla de un hermetismo. ¿Por qué no vemos lo sobrenatural en la congregación? En la adoración y en la alabanza a veces, porque queremos cantar lo que cantamos el domingo porque el domingo no funcionó, pero no estamos conectados con la temporada que el Espíritu está trayendo. Yo coloqué hace poco una administración de Benny Hinn, porque la escuché esta mañana,
El Espíritu Santo me dijo, colócala, porque ese es el nivel. ¿El nivel de qué? El nivel de hoy. Y ustedes se dan cuenta que los sábados pasados no lo había hecho, porque yo estoy tratando de entender cómo es que el Señor quiere moverse, cómo el Señor quiere establecerse. ¿Para qué? Para que nosotros entremos en lo sobrenatural. Porque el Señor me hacía entender y me decía, mi pueblo no puede recibir una enseñanza de más alto nivel sin una atmósfera más alta. Escuche para que anote, lo sobrenatural tiene que ver con una frecuencia en el espíritu. Lo sobrenatural tiene que ver con una frecuencia en el espíritu. A mayor gloria, mayor frecuencia. Aleluya. Y vamos a la palabra, San Juan capítulo 2, versículo 6. Dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas. Mire lo que estaba haciendo Jesús. Estaba usando lo natural, el sistema natural, para algo sobrenatural. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. El maestresala era el que, como el catador de vinos aquí hoy en día, el que conocía del vino. Y se lo llevaron. Aquí me detiene el Espíritu para enseñarle algo. ¿Por qué cree que Jesús no le dijo a los sirvientes que repartieran el vino, sino que lo llevaran ¿a dónde? Al maestresala? Estamos hablando de lo sobrenatural. Escuche esto que es importantísimo, porque el maestresala en la fiesta era una autoridad. El maestresala en la fiesta era una... Usted sí sabe que lo sobrenatural tiene que ver con un diseño también de autoridad. Jesús no podía pasar la autoridad. Y nosotros tenemos que reconocer los maestresalas. Cuando usted llega a un hogar y no viola la autoridad de esa casa, empezando por el padre de esa casa y los que estén allí, usted entra bajo el nivel de autoridad. Escuche, el que se sujeta a autoridad puede entrar bajo el nivel de autoridad. Eso es importante entender. Si yo me sujeto a autoridad, yo puedo entrar bajo el nivel de autoridad. ¿De qué nivel de autoridad estoy? Bajo el nivel de autoridad que está sobre mí. ¿Qué puede detener un milagro? ¿O qué puede hacer que la atmósfera no sea transformada? Porque lo que hizo Jesús fue transformar la atmósfera acá. El que yo viole autoridad. Mire esto tan poderosísimo que está aquí. Porque el encargado de probar y de dar el dictamen sobre el vino era el maestresala. Esto es importantísimo, porque muchos, porque tienen la unción, porque tienen el llamado, porque tienen la palabra profética, porque son dones que Dios le ha entregado, entonces muchos no entienden el principio de autoridad. Y cuando yo violo un principio de autoridad, yo me hago ilegal en el reino. Anote eso que es poderoso. Cuando yo violo un principio de autoridad, yo me hago ilegal en el reino. Y ahí sí vamos a tener problemas con el otro reino, que es el reino de las tinieblas.
¿Sabe qué otro principio hay ahí? Para que lo anote, el principio de orden. Estamos hablando del principio de autoridad, ¿cierto? El principio de orden. Y escuche esto. Cuando Jesús estaba en el desierto y las multitudes tenían hambre, se suponen que eran miles los que estaban allí, se habla de unos 15,000, 20,000, contando mujeres y niños. Dice la palabra que un jovencito trajo, yo digo el refrigerio, el recreo, era el que tenía ahí algo de comer. ¿Cuál fue la orden que el Señor le dio a los discípulos? Si alguien se acuerda aquí, hablando del orden. Jesús le dijo a los discípulos, reúnanlos de 50 en 50. ¿Cuántos grupos eran? Muchos, ¿cierto? Diga conmigo, principio de orden. El principio de autoridad y el principio de orden nos garantizan que lo sobrenatural sea manifestado. A veces el Espíritu Santo está ministrando en una dirección y la iglesia está en desorden, porque no se conectan todos a la dirección, a la administración de la alabanza, de la adoración, a la palabra. Hay gente irreverente a la palabra que el Señor está enseñando y a ellos les importa, son desordenados. Pero si esperan que el Señor los alimente, si esperan que el Señor les dé para sus necesidades. Jesús estableció un principio ahí antes de orar al Padre y de que se multiplicara la comida, y fue un principio de orden. Esto tiene que ver con el maestresala. ¿Cuál era el orden después de que el agua la tomaran? Porque lo que sacaron los sirvientes fue agua, pero mientras los sirvientes iban al maestresala, por causa de la obediencia y del orden, cuando el maestresala probó el agua, dice la palabra aquí, él no sabía de dónde venía esa agua. Cuando él probó ya no era agua, era vino. Él no sabía. Mire, leemos la escritura y verá. Dice Jesús, versículo 7, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua, mire, hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. En lo sobrenatural, cada cosa tiene que estar en su lugar. Si hablamos de lo profético, si hay 2, 3, 4, 5, 7, 10 profetas y todos profetizan a la vez, ahí no hay orden, no se cumple un propósito. Pero la palabra dice, profetice 1, 2 o 3 y los demás juzguen. Hay un orden. Lo sobrenatural tiene que ver con dos principios. Estamos mirándolo. El principio de autoridad y el principio de orden. Cuando yo he estado en campañas, hermano, y se han manifestado los demonios a causa de la presencia de Dios, yo veo que hay mucho desorden en la iglesia, porque se levantan todos a reprender el demonio, y en esa mezcolancia todos reprenden los espíritus que se le vienen a la cabeza. Uno reprenden el espíritu de ira, otro el espíritu de hechicería, y ellos se forman un desorden, hermano, y uno ve una mezcolancia ahí de desorden. A mí me ha tocado decirle a la iglesia, hermano, por favor cállense y comprendamos algo, que en el reino debe haber. Hay que entender estos principios.